hicieron la invitación para juntarnos en el puente giratorio. Y claro, y surge la pregunta, y surge el tema, ¿cómo era Carmelo en aquel momento? Y bueno, y por eso te llamamos a vos. Bueno, para contarnos. Sí, y cómo era Carmelo, cómo estaba el departamento de Colonia y sobre todo a nivel nacional. Contame. Haciendo una cronología rápida, porque mire que esto no es una charla de historia, pero por lo menos son unas pinceladas de aquellos tiempos. Pero hay que poner en contexto, y si uno no pone en contexto las cosas, bueno. Podemos empezar por el 9 de febrero de 1973, cuando el presidente Bordaberry acuerda con, más que acuerda con los mandos militares, se subordina a los mandos militares. Porque el protocolo indica que si usted es superior, los que tienen que venir es a su casa, no tiene que ir a la casa de ellos. Entonces, eso es un tema. ¿Cómo el presidente Bordaberry pudo ir a la base de Boisolanza, la base aérea, que está allí, justamente ahí cerca de Melilla, y ahí fue que transó con los mandos militares? 9 de febrero. 9 de febrero. Entonces podemos decir que el golpe de Estado, si bien ya se venía gestando, ahí comienza el proceso del golpe de Estado. O sea, podemos decir que es una fecha que podemos decir empieza el golpe de Estado. Y ahí ya venían algunas instituciones intervenidas, pero ahí se intervienen más. Ahí se ponen, por ejemplo, al presidente de la UTE, que es un general, al presidente de ANCAP, a todo, se interviene la enseñanza, se interviene todo. Pero también tenemos que decir que ya en la década del 60, Faustino Harrison, que componía el Consejo Nacional de Gobierno. Harrison. Sí, tenemos que decir que el presidencialismo, o sea, de la única persona, es de la Constitución del año 66. Durante muchos años rigió un colegio que lo componían 9 miembros, 6 por la mayoría y 3 por la minoría. En ese contexto, él era uno de los herreristas, y ya él hablaba en la prensa de que a la democracia que había que darle vacaciones. O sea, y eso estamos hablando en un contexto del año 64, 65, cuando la inflación era del 120%, del 130%, los bancos estaban cerrando, Carmelo estaba con una depresión impresionante, cierre del Banco Transatlántico, donde hoy está en la confitería 508, claro. El Banco Regional, que estaba enfrente en 33 y 19 de abril, en fin, había otro banco donde está ahora el BPS, el Banco San Juan, había una cantidad de bancos en Carmelo, y era parte, porque ¿qué pasa? El Uruguay siempre se vendió como plaza financiera. Sí. Recién después de los 2000 ahí empezó un poco más, pero siempre se vendió como plaza financiera, inclusive en la diplomacia uruguaya se le daba instructora a los embajadores de que acá no pasaba nada con el sistema financiero, así que podían depositar la plata, que nadie iba a investigar nada. Así que la cosa es grande, yo no quiero abundar porque si no nos vamos a ir por las ramas, por la remita y por las hojas, así que yo no quiero entrar a eso. Bueno, partimos del 9 de febrero y empieza el proceso, y podríamos decir de militarización del país. O sea, si empiezan a intervenir, el sistema político daba muy poca respuesta. Al contrario, todavía alguna gente de los partidos tradicionales estaban de acuerdo con todo esto. Sí. Tenemos que salvar aquí a Renán Rodríguez, del Partido Colorado, a Abdala, el tío de que hacían negociaciones, Vasconcelo, pero no muchos más, Maresco Flores Mora, Pasaguirre, no había muchos, me puedo estar olvidando de que me disculpen. Y en el Partido Nacional el herrerismo estaba todo, claro. Sobre todo encabezado por los Heber, que eran los que estaban allí, y obviamente el wilsonismo con el Movimiento Nacional de Rocha estaban presionando frente a todo eso. Bueno, se hace aquello, lo de,
lo del cierre de la Ciudad Vieja por parte de la Armada, que era el capitán Zorrilla, en fin, que los mismos militares, ellos, sobre todo los del FUN, no fue un poco lo que lo traicionaron, en fin. Hay una cantidad, o sea, nada es de la casualidad, o sea, siempre es un proceso en las cosas. Se pone en fecha. Y un apoyo civil, ¿no? También. Bueno, y ahí vamos al otro tema. La civilidad apoyó y mucho. Antes de eso, cuando ya se venía y Zapelli era el otro que era el vicepresidente, sí, estaba haciendo esfuerzo, todo el día estuvo haciendo esfuerzo, y el presidente Bordaberry le dijo, yo ya firmé el decreto. O sea, era un problema eso de que firmé un decreto, sí, está bien, lo rompé el papel y ya está, claro, porque es un papel. Pero diciéndole la decisión, cuando uno dice ya firmé, quiere decir que ya tomó la decisión. Y Zapelli hizo muchos esfuerzos, tal es así que cuando vino la democracia en el año 85, se le hizo un especial homenaje y fue aclamado por todo el Parlamento Nacional. Bueno, son esas cosas, ¿no? Bueno. Y Bordaberry, que hay ríos de tinta escritos sobre que no era muy afecto a la democracia. No era muy afecto, nada afecto. Nada. Él había sido legislador por el Partido Nacional, vamos a aclarar. Sí. Incluso en esa época le decían rabanito, ¿no? Colorado por fuera, blanco por dentro. Bueno, había varios chistes frente a eso. Bordaberry fue algo que no podemos entender en la democracia uruguaya. Un legislador nunca abrió la boca siendo legislador. Y él no entendía, o sea, que fue parlamentario, o sea, estamos hablando de que estuvo adentro del sistema democrático. Nadie entiende cómo él entendía que había que suprimir los partidos tradicionales y cualquier partido, que se tenía que gobernar por corporaciones, o sea que bueno, además no se definía quién eran las corporaciones, lo del transporte, lo de los productores rurales. Bueno, tal era así que cuando le piden la renuncia en el 76, los militares, parecía que los militares eran más constitucionalistas que él. Digo, ya es el colmo, ¿no? Los militares tenían más... Hasta los militares se asustaron de la idea de Bordaberry. Hasta él. Que una de las ideas de esa, ¿se acuerdan? Acá vino Pinochet. Pinochet sí quería entender esa, porque él la quería aplicar en Chile. Claro. O sea que estaba dando cátedra de cómo suprimir la democracia, porque en definitiva era eso. Y eso no lo puede permitir el Estado uruguayo con la gran tradición que tiene, porque ya pasamos demasiadas cosas. Nosotros desde la primera Constitución de 1830 hasta 1917 estuvimos en guerra civil. Entonces, por favor, terminemos con eso y teníamos una democracia sólida en América Latina. Antes de 1920 ya teníamos la ley de 8 horas, teníamos el voto secreto, en el año 38 ya se votó la mujer, en fin, teníamos unos avances impresionantes, así que bueno, sigo, porque si no, no llego más. Entonces, en ese proceso se llega al golpe del año 1973. En el 9 de febrero se hace un acto del Frente Amplio en la calle 8 de octubre y el general Sereni le pide la renuncia a Bordaberry. En pleno acto le pide, y entonces ya se había conversaciones con Zapelli, y Zapelli estaba de acuerdo y de llamar a elecciones nuevamente. O sea, había salidas, pero el sistema político no ayudaba mucho. Estábamos en medidas prontas de seguridad, la gente se olvida de eso también. La guerrilla estaba derrotada. La guerrilla estaba derrotada, no había argumento de nada. Y si no estaba derrotada, porque o estaban presos o estaban en el exilio. Pero no había de ninguno de los movimientos armados, porque había varios movimientos armados, ninguno. Incluso había conversaciones con la gente del MLN en los cuarteles, con algunos sectores de los militares para tratar de llegar a algún tipo de salida. Claro. En aquel momento tampoco, se cortó todo. Bueno, y en esa, fíjese, Gabriel, en esa efervescencia, en eso de que ya estábamos en el filo, de que se iban a violar todas las instituciones,
de que Bordaberry le decía ya en la mañana del 27 de junio de 1973, que fue un miércoles, le decía a Zapelli, no, yo ya firmé, o sea, ya las Fuerzas Armadas el día anterior ya estaban movilizando las tropas, ya estaban haciendo de cómo iban a tomar el Parlamento, porque toda esa movilización se hace con días de anticipación. No salen los tanques a la calle porque hay que echarle combustible, hay que llamar a la gente, las tropas ya estaban acuarteladas hacía días, en fin. Había todo un movimiento y todo, bueno, está el famoso discurso de Wilson Ferrer el Dunate, claro. El de Vasconcelos, el de Pazaguirre, el de Américo Pla Rodríguez, la huelga general, bueno, todo eso, antes de todo eso, el detonante, porque siempre hay que buscar una justificación. Bueno, ¿cuál fue la justificación? Y ahí entramos como al 20 de mayo. ¿Cuál era la justificación? Bueno, que se lo acusaba al senador Enrique Erro de pertenecer al MLN de Tupamaro. Entonces, del Partido Nacional, había sido ministro inclusive en el año 62 del Partido Nacional, cuyo secretario era Mujica. Era José Mujica. Bueno, resulta que él en ese momento estaba en la Argentina porque estaba dando una conferencia. Y cuando se están tratando los fueros parlamentarios, o sea, manda el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas mandan al Parlamento para que le saquen los fueros. El desafuero. El desafuero, porque el único que puede sacar los fueros es el Parlamento. El propio Parlamento. Es el propio Parlamento. Hay episodios tristísimos de a quienes le sacaron los fueros y todo lo demás, sí, como cuando se lo sacaron a Germán Araujo. ¿Y sabe quién era la secretaria de Germán Araujo? Graciela Bianchi. Fíjese lo que es, ¿no? Bueno, lo que son las cosas. Qué increíble, ¿no? Bueno, y resulta que en ese proceso, por un voto, y ese voto lo dio la gente del país, los Beltrán. La de la 404. Los trataron de convencer y últimamente dijeron que no se podía, porque si ellos votaban eso se venía lo que se vino, claro. Más tarde o más temprano, pero se venía. Entonces lo envían a Selmán Michelini a que por favor, él ya estaba para tomar un avión de Austral, en el tiempo era que estaba el avión Austral, ya estaba en Aeroparque para tomarlo y le dice no vaya. Y Erro dijo, no, yo voy a enfrentar. No, bueno, ahí tuvieron una discusión impresionante, y entonces, como lo habían mandado justamente, no digo el principal senador, pero era un senador de mucho peso dentro del Frente Amplio, y entonces habían mandado justamente a alguien para que lo pudiera convencer, que él se diera cuenta de que no podía volver a Montevideo porque iba a pasar cualquier cosa. Entonces, en ese proceso, se da el golpe de Estado, se firma el decreto, se cierra el Parlamento, se cierran las juntas departamentales, el Parlamento lo sustituye el famoso Consejo de Estado, que ya tenía un antecedente en el golpe de Terra en el año 34, y en las juntas departamentales con una junta de vecinos que lo integraron tristemente varios integrantes de esta ciudad. Entonces, con todo ese proceso, bueno, empieza lo que llamamos el gobierno cívico-militar. Cívico-militar. Que el otro día Carlito me decía que lo han reformulado como civil-militar. Exactamente, porque cívico creo que es por la parte institucional. Aunque había algunas instituciones que también estaban, pero vamos a ponerlo civil-militar. ¿Y por qué uno dice eso? Porque, por ejemplo, ya que nombré tanto la Junta de Vecinos, que sustituía a la Junta Departamental, que lo elegían a dedo, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Porque la Junta Departamental siempre fue por voto popular, igual que el Parlamento. Y el Parlamento Nacional, por el Consejo de Estado, el 90% o 95% eran civiles. Sí, o sea, Dante Urrutia estuvo. Por ejemplo, acá en Carmelo el presidente de la Junta de Vecinos fue el señor Troise. Sí. Bueno, en fin, había mucha gente. Y por supuesto que las juntas locales, que también eran todos civiles.
no había ningún militar. Pero a su vez, hablemos de los ministerios. El 100% del Ministerio de Economía y Finanzas era civil. Eran civiles. El 100% de los funcionarios y de todos los que estaban allí del Ministerio de Relaciones Exteriores eran civiles. Y ahí y también tenemos que hacerle una aclaración. Siempre se ha hablado mucho del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque en el piso séptimo, en el piso 6 están todas las autoridades, está el ministro, el subsecretario y el director general y el director que tiene que ver con la parte administrativa y sobre todo de la parte de finanzas. En el piso séptimo habían colocado unas las famosas aquellas que no eran computadoras, eran las teletipos. Ah, sí, las conocí. Las teletipos que eran como el del tamaño de un escritorio, sí, y era todo por sigla. Exacto. Ahí es donde surge el nombre de Uruguay, UI. Surge de ahí, porque era todo abreviado. Abreviado. Que hago un paréntesis, sí. En Radio Colonia, cuando estaba Ariel Delgado, sí. Cuentan, gran locutor, hay más noticias para este boletín. Sí, claro. Él cuando iba a empezar el noticiero, tenían varias teletipos, que eran, además como eran capital argentino, tenían una buena infraestructura. Claro. Y entonces él arrancaba. Entonces él tardaba mucho en decir, hay más noticias porque lo hacía pausado, porque iba leyendo. Como le costaba leer porque eran tiritas finitas. Eran tiritas finitas, entonces le costaba leer, entonces hablaba bien lento. Entonces, pero así le daba tiempo a él para leerlo. Bueno, en las teletipos, ahí monitoreaba los servicios de inteligencia, todas las representaciones que tenían en el exterior de lo que hacían dirigido por el canciller de época, que era Juan Carlos Blanco. Juan Carlos Blanco, primer procesado por el crimen de Elena Quintero. De Elena Quintero, exactamente. Pero quiero hacer una aclaración allí, porque se ha hablado mucho del Ministerio de Relaciones Exteriores, y resulta que los funcionarios no sabían qué es lo que estaba pasando en el piso séptimo. Se sospechaba que algo pasaba, pero ellos tenían ascensor directo, está todavía el ascensor ese, y entraban por el subsuelo y llegaban al piso. Nadie sabía quién entraba, se sospechaba o se decía. Ellos tenían su personal de limpieza, tenían todo, ellos eran autónomos ahí arriba. Y ahí monitoreaban los servicios de inteligencia todo lo que hacían los uruguayos en el exterior. Pero, como en toda cosa, como quedaron algunos documentos, hubo funcionarios, y muchos, que guardaron esos documentos. Y gracias a esos documentos que existen en el archivo diplomático, que es de acceso a todos los investigadores, pudieron procesar a Juan Carlos Blanco y a Bordaberry. Porque Juan Carlos Blanco se decía que era una víctima de la dictadura. No, era el ideólogo de todo el servicio exterior. Sí. Y entonces lo procesaron por eso. O sea que hay que también hacer un reconocimiento a los funcionarios de Relaciones Exteriores de la época. Siguiendo, siguiendo con eso, me quiero llegar a Carmelo y cómo estaba Carmelo. Claro, y pero aquí viene el tema, el ministro de Economía era Alejandro Bay Villegas, un hombre de la 15 y de confianza del doctor Jorge Valle. Exacto. Cuando el extinto Alejandro Bay Villegas al extinto Jorge Valle le dice, yo acepté el Ministerio de Economía y Finanzas, y que fue por una llamada por teléfono, Jorge Valle no le contestó nada y le colgó el teléfono. Entonces se sentía, me parece, o se puede deducir, analista de la época, que él trató de hacer algo. Y entre las cosas que hizo fue viajar a Buenos Aires a hablar con Selman Michelini. Y ahí creo que fue, aparte de que Selman Michelini ya había hablado en el Congreso de Estados Unidos y recorría Europa y ya había ido y todo eso, esto me parece que fue la gota. Y entonces, porque en todo conflicto y en todo enfrentamiento bélico siempre hay diálogo, siempre, o a través de los espías o a través de emisarios,
Hay películas y documentales al respecto De que, todo tipo, sí. que lo acreditan. Incluso cuando el MLN Tupamaro estaba preso, también dialogaba con los militares. Con los militares. O sea, siempre hubo diálogo. Sí. Bueno. Y entonces lo primero que hizo la dictadura fue dinamitar ese único puente que existía en esa época, que era las conversaciones que tenía Baby Giga con Germán Michelini en Buenos Aires. Mirá. Y ahí los analistas y los politólogos analizantes que eso fue lo detonante. Bueno, secuestran a ambas personas, a los que los conocemos, secuestran a varias, ¿no? Pero entre ellos Germán Michelini y Gutiérrez Ruiz. Germán Michelini era senador del Frente Amplio en ese momento, por la lista 99-88, que lo componía con el Barroballo, y Héctor Gutiérrez Ruiz era del Partido Nacional, era presidente en ese momento, cuando el golpe de Estado, de nada menos de la Cámara de Representantes. Claro. O sea, eran figuras relevantes. O sea, era un mensaje que estaban mandando. Bueno, lo secuestran el día 18, bueno, aparecen el 21 de mañana asesinados, o sea que los mataron el 20 y la Policía Federal los encuentra allí, junto con 2 personas integrantes del MLN, que esos sí eran integrantes del MLN, pero pusieron los 4 cuerpos juntos como para dar la sensación de que habían estado reunidos y nada que ver. Estas 2 personas habían sido secuestradas el 13 de mayo, o sea que no tenían nada que ver con ellos. Bueno, y hay ríos de tinta en ese aspecto, ¿no? De todo eso, hay bibliografía, así que inclusive está un documental por internet, así que no me voy a extender en esa parte que está muy bien hecho. Está bueno en estos días, aparece muchos cortos y muchos videos sobre discursos de Selmar Michelini, y está bueno escuchar lo que decía en aquel momento, ¿no? Está bueno. Además era un orador brillante, terrible. Y que hablaba a una velocidad impresionante, 130, 140 palabras por minuto. Cuando él tomaba la palabra, en el Senado le decían: un momentito, senador, que se están aprontando los taquígrafos. Claro. En los tiempos que los taquígrafos no tenían grabadora, porque hoy en día los taquígrafos van con una grabadora. Había que seguir la versión taquigráfica. Los taquígrafos eran buenos, los taquígrafos eran rápidos. Siempre fueron muy rápidos. Pero es una cosa impresionante. Bueno, se produce eso, y bueno, y cómo estaba, me preguntaba. Bueno, fíjese que lo que son, y a veces la gente se olvida. Con todo el tema de lo desaparecido, que a veces hay algunas opiniones que no fue tan así, qué sé yo, en el año 1976, más precisamente el 18 de mayo, el 20 de mayo, a las 18 horas, en la playa Arenisca se llama, la que está al norte del Real San Carlos, que es una muy linda playa, yo no la conozco, por eso que estoy hablando. Bueno, aparecieron 2 cadáveres. Esos 2 cadáveres los encuentran a las 6 de la tarde, lo llevan, eso fue el 18, lo llevan al Instituto Forense de allí de Colonia. Los famosos chinos. Los famosos chinos. El médico forense hace un detallado informe, pensar que ya se sabía, ya se había muerto Parrilli, ya había una cantidad de cosas. Sin embargo, dice, esta persona fue salvajemente torturada y tenía las manos atadas a la espalda con alambre. Pude en su momento, tener acceso a esos archivos porque los había recuperado, ¿te acordás? El entonces presidente de la Junta Departamental, Alberto Badraco. Sí, que hizo un extraordinario, era edil por el Partido Nacional. Hizo un extraordinario trabajo. Exacto. Y el juez también avala eso. Yo sé que a ambos después le hicieron un homenaje. La jueza Romano de Colonia, de Ombúes de la Valle. De Ombúes de la Valle. Una muy buena mujer. Germán. Blanca, no me acordaba, ahí está. Y los entierran como NN en el cementerio de Colonia. O sea, hubo gente que tuvo dignidad en la época,
No, como terrible. este médico forense, Terrible. como la jueza. Terrible. Yo sé que le hicieron un homenaje en el Parlamento, no lo pude encontrar eso, pero yo sé que le hicieron un homenaje porque había que jugársela en ese momento. Sí. Y escribirlo y firmar de que había sido muerto por tortura. Y también hay que decirlo, que se publicó el 20 de mayo en el diario El País. Todo esto salió publicado en El País. Mirá. Y el corresponsal era un señor Morris, Sí. que yo no lo... pero era el corresponsal ¿En Colonia? en Colonia, y salió todo en El País. Fue la primera y última vez que salió algo, Sí, nunca ¿no? más, sí. Bueno, pero eran los décimos. Estos dos sumaban 10 personas. Claro, porque aparecieron en las costas de Rocha. De Maldonado, Claro, de claro. Montevideo, alguno. Entonces, una cosa muy interesante de todo esto, ¿no? Entonces, cuando alguna gente habla, no, pasa. Acá hay gente que cuando se daba la famosa vueltita por la playa, de noche, siempre vieron luces sobre la boca del Paraná. Y era en invierno, y era de noche, y acá no había aeropuerto, y no podía aterrizar, pero veían luces como de helicóptero, como de aviones. Eso lo ha dicho todo el mundo. No sabemos qué, yo digo solamente eso, pero era sospechoso Hay que había... hay un libro de un escritor, yo lo tengo, de un escritor de Entre Ríos, no me puedo acordar ahora el nombre, que incluso menciona al ECO, mirá que lo hizo en la década del 80 y pico, donde él hizo un trabajo que recopila los vuelos de la muerte sobre la zona de Entre Ríos, toda esta zona. Toda de esta Paraná, zona. Sí, sí. Este- Y coincide con eso que vos estás diciendo, exacto. Sí, aprovechando las corrientes de los canales y todo eso. Bueno, nosotros como mirábamos televisión argentina, por lo menos hasta el golpe de estado de la Argentina, toda esa información aparecía, entonces lo podíamos ver en vivo y en directo, todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, fue terrible. Una cosa que hay que mencionar, cuando se traen esos cadáveres a Montevideo, bueno, el entierro fue algo escandaloso. Los caballos de la policía y del ejército, por arriba de las tumbas, reprimiendo a las personas, algo bochornoso, con una falta de respeto total. O sea, fue lamentable ese hecho, fue además muy difundido a nivel, porque nunca se había visto eso, que entraran las fuerzas represivas con caballos adentro de los cementerios. Bueno, ya eso es escandaloso. Y después se hicieron muchos homenajes, que yo estuve en varios, en el cementerio, hasta llegar a los 20 años, Claro. que ahí se forma, bueno, ya está hablado eso, y a partir del año 96 se empiezan a hacer las famosas marchas que fueron creyendo. Siempre tuvo una muy buena asistencia. Y hoy en día con la tecnología, con los drones, no, porque en alguna vez se dijo que la marcha no era tan numerosa, no. Yo estuve en todas, y eran cuadras y cuadras. Los que conocemos 18 de julio, hay que llenar eso, así que... Entonces sería un pantallazo más o menos Buenísimo. de por qué se llega a 1996, pero con toda esta carga que está atrás, Sí. ¿no? Y mire que es apenas un pincelazo, hay mucho detalle en A todo cuenta de mucho más. esto. A cuenta de mucho más. ¿Estabas en Montevideo en aquella época? Yo estaba en Montevideo, ¿Ya estabas acá en Carmelo? yo estaba en Carmelo, yo a partir del año 1980 me fui a Te voy Montevideo. a hacer una pregunta, Juanfra, porque vos eras militante, en su momento eras militante del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? En Exacto. su momento. ¿Sentiste miedo en algún momento? O sea, la gente sentía miedo de salir a la calle, ¿sentía miedo cuando vino la dictadura? Bueno, se sentía miedo, la gente, yo me acuerdo que iba con mi padre caminando por la calle Defensa, entre José Pedro Varela y Carmen, a Acera Norte, y venía una persona, y para no saludarnos a mi padre y a mí, cruzó la calle. Mi padre, que nunca hablaba, que era una persona reservada, y todo el mundo lo conoció como esa persona así, le gritó: yo no tengo la lepra, porque había cruzado para no saludarnos, o sea, se negaba hasta el saludo. Por ejemplo, había un cumpleaños y había que pedir permiso, pero ya en el cumpleaños ya se discriminaba. Si se invitaba a la clase, por ejemplo, del liceo,
había algunos padres que no invitaban a determinados alumnos porque eran hijos de, o sospechosos de hijos de, porque hasta eso se da. Hasta eso. Lo que dice Carlos Pereira en el reportaje que usted le hizo de esa gente que anotaba y que grababa, bueno, eso era muy común. Y inclusive alguna gente que quería entrar a la administración pública iba a hablar con esas personas para que le dieran una recomendación, porque estábamos categorizados con A, B y C. A, que no tenía ningún problema, o sea, como la época fascista y nazi. A, B y C, o sea, A, que no tenía ningún problema, B, que se le tenía sospecha, y C, que no estaba habilitado para ocupar ningún cargo público, ¿no? O sea, el clima era muy, muy enrarecido, se dividieron familias, se dividieron amigos, instituciones, hasta la masonería se dividió. Hubo una gran represión contra la gente de la Iglesia Católica. La mayoría de los detenidos fueron de la Iglesia Católica, gente que iba... Es increíble. Es increíble. Y da para conversar en alguna oportunidad. Sí, entonces la situación era horrible. No podíamos creer que Carmelo habíamos llegado a... O sea, salió lo peor de Carmelo. Pensar que Carmelo tiene una historia riquísima, que yo lo he hablado acá montones de veces, comisiones, todo el mundo trabajando juntos. Acá se mataba gente, no nos olvidemos que acá en la Guerra Grande era uno y otro. Y igual, dentro de todo, terminó la guerra y la gente se reconcilió. Y bueno, y volvimos a cometer el mismo error en el año 73. O sea, salió lo peor de nosotros, que a mí me duele tanto, inclusive me duele de hablar de eso, ¿no? Sí. Usted nunca me escucha hablar hoy porque justo da el tema, pero yo nunca hablo de eso porque no, siempre lo suyo siempre es muy positivo. Y tratamos de que Carmelo se levante con todo eso, y bueno, eso es un poco el panorama. Tenía el nombre por acá de el primer muerto del Partido Comunista fue en Carmelo. Que vos lo debes tener, entre todos los registros lo debes tener, pero el otro día me preguntaron de Montevideo y mirá vos, la amiga Rosario, querida Rosario Muso, me averiguó en la hemeroteca. ¿Y estaba? Estaba, sí. Bueno, yo no tengo el nombre, sé, después me lo das porque tengo el dato ese, está. Y tenemos el segundo mártir en Conchilla, porque fíjese que en Conchilla los obreros, porque a veces la gente se olvida, la empresa de Gran Bretaña, por favor, pero por favor, gente que explotar, hicieron una huelga. ¿Y cuáles eran las reivindicaciones? Jornada de 9 horas, de lunes a sábado, por supuesto, de 9 horas, o sea, ¿cuánto trabajaban? 11, 12. Sí, por lo menos, trabajando. Que por favor, que cuando estuvieran en un accidente, no le descontaran, pero a su vez que además le cobraban el servicio sanitario. Tenemos que hablar de la empresa Walker en algún momento, porque también tiene su costado. Claro, y entonces fíjese entonces cuando hablan de eso, a veces... Va a estar hoy en la marcha 19 horas, nos reunimos en el Puente Giratorio. En el Puente Giratorio. Estimado Juan Francisco Bacigalupe, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Me salvó la jornada, tenemos que decirlo, lo llamé, le digo, Juanfra, salvame porque no tengo un invitado, se me cayó. Dice, ya estoy ahí, quédate tranquilo, así que muchísimas gracias, amigo. Un gusto, como siempre, estar Vamos a la tarde, volvemos enseguida con más información aquí en Eneco TV Radio. Inicio de espacio publicitario. PMC Carmelo. Realizamos